Te invito a iniciar un nuevo viaje en un paraíso brasileño. A tan solo 60 kilómetros de Salvador de Bahía tenemos este lugar increíble, llamado el Morro de San Pablo. Si buscas playas paradisíacas y una temperatura ideal durante todo el año, este es el lugar. Sean todos bienvenidos al Morro de San Pablo. Buenas gente, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a un nuevo video en el canal. Si sos nuevo por acá, mi nombre es Maxi. El día de hoy vamos a recorrer el pueblo de Morro de San Pablo, que se encuentra ubicado en el noreste de la isla de Tiñaré. Te invito a conocerlo. Tienen varias formas de llegar a Morro de San Pablo, que lo pueden hacer llegando al aeropuerto de Salvador de Bahía. Ahí tienen varias opciones. Una es la forma aérea, que es la más rápida, pero la más cara también, que está a partir de los 600 reales. Eso sale una vez por día. Y después tienen la opción terrestre, que la terrestre tenemos el catamarán que sale directo del puerto de Salvador de Bahía, que vale 152 reales. Y después tenemos la opción semiterrestre, que es así, es una parte en el catamarán, otra parte en ómnibus y otra parte en lancha rápida. El del catamarán, por las dudas, si tienen problemas con los movimientos del agua, capaz que no es lo ideal porque se mueve bastante, por lo que me comentaron. Nosotros íbamos a venir en catamarán, pero por el tema del viento no lo suspendieron. Para que se hagan una idea, 2 horas y media demora el catamarán, que viene directo, y casi 4 horas el semiterrestre, que tiene parte de catamarán, tiene parte de ómnibus y parte de lancha rápida. Los precios del catamarán está a 152 reales por persona, y el precio de la opción semiterrestre está a día de hoy 172. Esto es a precios de agosto del 2025. Otra de las cosas que tienen que considerar también es que nosotros lo reservamos con un día de anticipación, y justo uno de los horarios, que era el de las 10:30, ya no tenía lugar. Así que si pueden reservar un día antes, capaz que es lo ideal para que no se queden sin lugar. Gente, no se olviden, si les está gustando el videito, suscríbanse al canal y dejen un buen like, que con eso me están ayudando mucho a poder crecer y que juntos podamos seguir compartiendo estas experiencias. El día de hoy tenemos la marea baja y se forman piscinas naturales. Nos vamos a acercar para ver si tenemos la posibilidad de ver algunos peces. No sé si es que están acostumbrados a que la gente les dé comida, pero te ven entrar y se te vienen todos arriba. Estamos yendo al mirador del Morro de San Pablo para mostrarles las vistas que tenemos desde ahí. Un poquito de sombra no viene mal. Está bravo el camino, gente, para llegar. La verdad que está bastante costa arriba. Acá pareciera que fue una casa en algún momento o algo. Quedan solamente los cimientos. Bueno, después de una dura subida, hemos llegado al mirador del Morro. Es este que tenemos por acá.
En caso de que quieran venir a tirarse a la tirolesa, agarran por acá a la derecha, para ahí. Y después tenemos el mirador, que el mirador es para acá, para la izquierda, por este caminito de acá. Miren lo que es esta vista, gente, está tremendo. El agua está muy buena también. Y hoy que es un día bastante lindo, se ve mejor el color. Caso que se quieran tirar por la tirolesa, gente, vienen hasta acá, hasta esta parte de acá, bien, en el mirador acá del morro, y de ahí los tiran para abajo y llegan hasta allá, hasta donde está la lancha, allá debajo. Cuando vengan al Morro de San Pablo, lo que tienen que saber es que acá las playas se distinguen por número. Número 1, número 2, número 3 y número 4. La número 1 está al inicio y generalmente se distingue por las olas que tiene, que es un poco más movida que el resto. Después tenemos la playa número 2, que es donde está el centro, por decirlo de alguna forma, es donde está la mayoría de los restaurantes y donde va la mayoría de la gente, es un poco más movida. Y después tenemos la playa número 3 y la 4, que son un poquito más tranquilas, si quieren algo más relajado, ahí donde no haya tanta gente, capaz que son las playas ideales. ¿Qué les está pareciendo el video? ¿Ya habían venido a Morro de San Pablo? ¿Piensan venir? Dejen sus comentarios que los leo. Bueno, vamos rumbo a la tercera y cuarta playa para mostrarles cómo son. Para eso hay que ir bordeando todo este caminito, todo por la costa, que la verdad que está muy lindo. Miren estas posadas, qué vistas que tienen, tremendas para estar tomando algo, mirando la playa, tranquilo. Esta es la tercera playa, ya el movimiento de gente es menor, pero de todas formas tenemos restaurantes, tenemos paradores para comer. Estamos en la cuarta playa, como pueden ver, es bastante más tranquila que las anteriores. Inclusive dicen que hay hasta una quinta playa que es bien para allá, para donde está el final allá de la costa, pero como pueden ver es mucho más tranquilo. El día de hoy la marea estaba baja tempranito y ahora empezó a subir. Si les gusta tener un poquitito de sombra, estas playas están mejor para eso. Saben que venimos de la cuarta playa y una sensación que me quedó a mí, no sé si realmente es así, es que el agua es mucho más calentita. Si van a la tercera, cuarta playa, comparen, pero me dio la sensación de que el agua a la cuarta playa, especialmente, es bastante más calentita. Como nos dio un poquito de hambre, vinimos a almorzar. Les dejamos las cartas para que tengan una idea de los precios. Terminamos gastando unos 110 reales para 2 personas y ya incluían 2 tragos de regalo.
Generalmente cuando almorzás en la playa no te cobran ni las sillas ni las sombrillas. En nuestro caso optamos por unos filetes de pollo con ensaladas, papas fritas y arroz, que la verdad estaban muy buenos. Vinimos hasta la heladería acá a comer unos heladitos, de estos que te servís lo que querés. 43 reales los dos y están bien pochos, la verdad que tienen buena pinta. Por la noche la vida del pueblo es aún mayor. Tenés lugares para comer, carritos que te venden tragos. Lo que tienen que considerar es que el centro está bien sobre la playa 2, así que si no les gusta caminar, ya saben en qué zona alojarse. Para terminar con nuestra visita al Morro de San Pablo, vinimos a comer a un lugar llamado Zambas, que la verdad que estaba muy bueno, muy bueno. Si te gustó el contenido, no olvides de suscribirte al canal, que con eso me ayudas un montón a poder crecer y es gratis. Nos vemos en el próximo video.